Buenas tardes, bienvenidos. Iniciar la reunión de este domingo, 1 de noviembre del 2020, con una oración. Vamos a darle gracias al Señor y orar por su presencia, por gratitud a su presencia. Señor, gracias, Señor. Hoy estamos reunidos aquí, sabiendo que es tu deseo que no dejemos de congregarnos, que todos vivamos juntos en armonía, mientras esto se hace presencial debido a lo que está sucediendo ahorita, que tú estás permitiendo. Debido a eso, nosotros lo hacemos por este medio, Señor, que tú pusiste a nuestro alcance. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por el mensaje que tú preparas para nosotros este día, que sea de mucho fruto, que realmente impacte nuestra vida, nuestro corazón, y que sirva para no solamente para dar fruto, para que sea disfrutado por ti, sino por las personas que están alrededor de nosotros y aquellos que quieres que alcancemos para que se añadan a tu reino, para que sean parte de tu familia, nuestra familia, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, pues vamos a compartir el día de hoy un tema que enseguida voy a ampliar para poder verlo. Un momento, por favor. Quiero antes... Otro lugar que me llene
Perdón, hubo un problemita aquí con la transmisión. Al final voy a intentar pasar un video que quise compartirles. Vamos a iniciar entonces con el tema que hoy nos toca escuchar de parte de Dios, de la palabra de Dios, y vamos a ampliar. Muy bien. El tema de hoy tiene que ver con el Salmo 23. Jehová es mi pastor. Este es el deseo del Señor de transmitir hoy acerca de su corazón con respecto a las personas que somos el pueblo de Dios, aquellos que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón y que estamos viendo sus maravillas, sus prodigios, su amor, su fidelidad y su bendición. Empecemos entonces por decir: Jehová es mi pastor. Quiero hablar de 3 fundamentos para poder entrar en materia en el tema de Jehová es mi pastor. El primero, del libro de los Salmos y el Salmo 23. El segundo es la figura de Cristo en el Salmo 23. Y el tercero es qué se necesita para que Él sea mi pastor. Y empecemos con el primer punto, el libro de los Salmos y el Salmo 23. El libro de los Salmos, encontramos experiencias de los creyentes del Antiguo Testamento que también vivieron en medio de la maldad de este mundo. Vivieron experiencias trágicas o experiencias difíciles, ataques. Vivieron también la experiencia de tener una relación con Dios, de fidelidad, la bendición de Dios, el conocer al Señor. Ahora, en sus versos, los creyentes, nosotros, hemos encontrado aliento y confianza para afrontar las diferentes etapas de la vida. Este salmo, casi la mayoría de los creyentes, creo que por no decir todos, la mayoría de los creyentes conocemos este salmo, lo hemos aprovechado para obtener la paz, recordar en cada uno de los versos aquellas cosas que el Señor está disponiendo para nosotros, sus ovejas, sus seguidores. Es un salmo que ha llegado al corazón de los hijos de Dios, de la iglesia entera, en cualquier parte del mundo. Este salmo fue escrito por el rey David, el cual conocía muy bien como pastor, en su adolescencia fue pastor, como pastor conocía muy bien cuáles eran las responsabilidades, las funciones del pastor y también por ahí hay un micrófono abierto, les pido por favor que... Entonces, conocía muy bien las responsabilidades del pastor y conocía también ahora como oveja del Señor, conocía muy bien lo que una oveja espera de su pastor. Bien, empecemos con el punto 2, la figura de Cristo. ¿Cómo se ve la figura de Cristo en el Salmo 23? Y en el Antiguo Testamento, el profeta Isaías, hay muchas citas, pero voy a tomar solamente esta del Antiguo Testamento. En Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, refiriéndose al Señor Jesucristo. En Juan, el mismo Señor Jesucristo se identifica: yo soy el buen pastor. Por esto es el salmo del buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. A esto se refería Isaías en cuanto a que el Señor Dios cargó el pecado nuestro en él, y él, por eso es que se identifica aquí como nuestro pastor, el buen pastor. En Hebreos, el autor del libro de Hebreos, en el capítulo 13, versículo 20, dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Y sigue el versículo y sigue el capítulo, pero hago hincapié en nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. También está identificado por el autor de Hebreos. Y también Pedro, el apóstol, dice en su primera carta, capítulo 2, versículo 25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Está refiriéndose a que es el Señor Jesucristo de quien se habla en el Salmo 23. David, inspirado por el Espíritu Santo,
Y el Espíritu, aprovechando como había entrenado a David desde su juventud, desde su adolescencia como pastor de ovejas, las ovejas de su padre, nos describe esto. Lo que se hace mucha hincapié en esto es que cuando escribió este salmo, ya no lo escribió cuando tenía la edad joven, más bien esto fue después del tiempo, después de que ya tenía un concepto más claro de quién era el pastor a que se refería este salmo y declaraba en base a su experiencia anterior. Como muchos de los creyentes, Dios nos lleva por experiencias en nuestra vida que después van a ser aprovechadas para testimonios, para enseñanza, para aplicación de la palabra y que otros puedan también entender la revelación y el mensaje de Dios a través de nuestras vidas. Bien, el punto número 3 es, ¿qué se necesita para asegurar que Él es mi pastor? ¿Qué es lo que se necesita para asegurar que Él es mi pastor? Pregunta, siguiente pregunta. ¿Con qué autoridad digo que Él es mi pastor? ¿Con qué autoridad lo hago? Otra pregunta, ¿es este salmo para cualquier persona? Son preguntas muy básicas que debemos plantearnos porque la mayoría de las veces lo vemos seguido que en las reuniones de los sepelios, en los funerales, se toca mucho este salmo. ¿Por qué? Porque es un salmo que da la paz y la visión y la revelación de lo que es el Señor para la persona que partió a su presencia, seguramente partió a su presencia, pero hay muchos que lo usan indiscriminadamente aun cuando no tienen una relación con el Señor Jesucristo. Entonces, la pregunta sigue, ¿es este salmo para cualquier persona? La respuesta es no. No, no es para cualquier persona. Este salmo es específico y voy a mostrar por qué. Hasta algunas ocasiones anteriores estuvimos hablando del Salmo 22, que es el salmo anterior, acerca de la cruz, específicamente la cruz de Cristo el Salvador. Y hablábamos ahí de que hubo un rompimiento entre la relación del Padre con el Hijo debido a que todo el pecado nuestro y de todo el mundo fue a ser cargado sobre Jesús. Tal como lo dice Isaías, en Él cargó todos nuestros pecados. También la humillación que recibió de todos aquellos entre los cuales estábamos representados nosotros, humillación de desprecio, de menosprecio, de falta de gratitud. Todo lo peor de nuestra naturaleza se representó ahí y fue que Jesús pasó por esa humillación. También vimos los sufrimientos de un crucificado, sufrimientos extremos, sufrimientos no solo del abandono de todos aún sus amigos, los que les dijo, ustedes son mis amigos, ya no los voy a llamar siervos, sino amigos, porque ya les revelé lo que mi Padre me dio. Entonces, los sufrimientos en la cruz involucran también sufrimiento físico. El primer sufrimiento es el rompimiento con el Padre, la humillación, el menosprecio, el abandono, el rechazo y finalmente el dolor en la cruz. Posteriormente vimos Cristo y sus hermanos. Cuando Cristo resucitó fue y nos dio las buenas nuevas, nos dio la apertura, lo que había sucedido y la relación nueva que teníamos con Él. Bien, ahora en el Salmo 23 vamos a tocar el tema del buen pastor, tal como se identificó Jesús en el libro de Juan. Cristo es el gran pastor, el buen pastor. Bien, entonces, volvemos a la pregunta anterior. ¿Es este salmo para cualquier persona? La respuesta fue no. Pero ahora sabemos que Jesús dijo, mis ovejas, características que nos sirven para responder a esas preguntas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Miren, quiero presentarles también esta versión porque creo que nos da luz, más luz todavía, a entender más a fondo. Dice, mis seguidores me conocen y yo también los conozco a ellos. Son como las ovejas que reconocen la voz de su pastor y él las conoce a ellas. Mis seguidores me obedecen. En Israel había 12 puertas en la ciudad
recordemos que estaba rodeada por el muro, había 12 puertas, una de las puertas era la de las ovejas. Cuando entraban ahí a beber agua, a brevar, se dice, se confundían las ovejas de todos los pastores. Todas estaban en lo suyo, en tomar agua, en refrescarse. Entonces, cuando un pastor ya estaba por retirarse, solamente hablaba o hacía un sonido que identificaba y sus ovejas lo entendían, solo sus ovejas. Y de entre toda la multitud de ovejas salían para seguir la voz de su pastor. Esto nos da una idea clara de que nosotros, si seguimos al Señor, reconocemos su voz, reconocemos sus palabras y Él nos conoce. Mis seguidores me obedecen. Esta es una característica de una oveja que pertenece, que tiene a Jesucristo como pastor. Mis seguidores me obedecen. En Juan 10:11, vuelvo, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y de hecho, entonces, pregunto ahora, ya vimos la respuesta que no es para cualquier persona, pero alguien pudiera preguntar, ¿puede ser para mí si creo en Jesucristo? ¿Pudiera yo hacer a Jesús mi pastor y ser parte de su rebaño? La respuesta definitivamente es sí. De hecho, Jesús dijo, yo vine a salvar lo que se había perdido. Ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora ha aparecido Jesús como nuestro obispo, nuestro buen pastor. Tienes que recibir al Señor Jesucristo como el Salvador que dio la vida por las ovejas, como lo vimos en el Salmo 22 con todos los padecimientos que hubo, que Él vivió, antes de poder recibirlo como tu pastor en el Salmo 23. Entonces, yo voy a esto. Si alguien me está escuchando o si tú vas a comentarlo con alguien, la pregunta es, hay mandamientos que todos hemos aprendido. Diferente forma aquí en nuestro entorno, hemos aprendido los 10 mandamientos. Y sabemos que tarde o temprano, o más bien muchas veces, hemos violado esos 10 mandamientos. Por ejemplo, tomo algunos. ¿Has codiciado algo de tu prójimo? ¿Has codiciado los bienes? ¿Has codiciado la pareja, o sea, el esposo, la esposa, los novios, etcétera? ¿Has mentido alguna vez? ¿Has mentido? ¿Has robado aunque sea tiempo de otro por llegar tarde, por dejar de asistir a algún evento que estabas comprometido a ir? Entonces, esas son cosas pequeñas. Puede haber robos mayores, puede haber mentiras mayores. ¿Has mentido alguna vez? Creo que la respuesta que todos podemos dar es sí. Y de hecho la Escritura dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entendemos entonces que tarde o temprano todos hemos pecado. No hay justo ni aún uno. El único sobre la faz de la tierra desde el tiempo de la creación hasta nuestros días y después hasta que se llegue el tiempo de Dios es Jesús. Jesús cuando fue hecho hombre y habitó entre nosotros. Muy bien, yo te guío a esto. Si tú eres una persona que necesita ser parte del rebaño, que necesitas a Jesús en tu corazón, que lo necesitas como salvador de tu vida, porque tu destino actualmente no es el cielo y no es en la presencia de Él, yo te invito a que reconozcas que has pecado en esas y otras cosas y has luchado contra ello y has sido vencido por el pecado, por esa naturaleza que se trae desde el nacimiento. Yo te invito a que cierres tus ojos y digas, Señor, reconozco que soy pecador o pecadora. Reconozco que no he podido con mi pecado. He intentado ser bueno, pero no puedo. Me siento miserable, me siento fracasado, me siento vencido. Me siento un perdedor, Señor, en cuanto a tener una vida santa y justa. Señor, yo te pido, yo reconozco que Jesús derramó la sangre por mí, por mis pecados, porque mis pecados ahora mismo, Señor, están delante de ti, porque yo sé que tú lo sabes todo, nada te es oculto. Señor, te pido perdón. Te pido perdón por estos mis pecados, Señor, y te pido que la sangre de Jesús limpie mi vida. La sangre de Jesús derramada
por mi culpa, por mis culpas, por mis pecados. Sé, Señor, que es el pago que Él dio para rescatarme de la muerte y del pecado y del diablo, del poder del el yugo del diablo. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Recibo la salvación. Ahora mismo recibo la salvación y recibo a tu Santo Espíritu que ahora me va a guiar, me va a consolar y va a hacer muchas cosas, enseñarme la palabra, llevarme por caminos de justicia. Gracias, Señor, porque ahora puedo saber que yo soy también una oveja de tu rebaño. Yo soy un hijo de Dios. Yo tengo como destino estar en tu presencia desde ahora y por toda la eternidad. Y cuando parta de este mundo, voy a estar eternamente delante de ti. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y te recibimos, hermano, hermana, como parte del rebaño, como parte de la familia de Dios. Te bendigo en el nombre de Jesucristo. Te recibo según la autoridad y la unción que Dios quiso para servirle a Él y para servir a su iglesia y a ti. Te recibo dentro del cuerpo de Cristo, eres uno con nosotros, ahora eres una oveja y puedes decir que Jesucristo es tu pastor. Amén. Sigamos. Veamos ahora las declaraciones que va a hacer el salmista. Este punto lo llamé la confianza en el corazón del hombre, el hombre que está declarando este salmo. No estoy hablando solamente de David, estoy hablando de todo aquel que lo lee haciendo lo suyo, apropiándose de él. Veamos los primeros 3 versículos y me voy a concentrar ahora en esto. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Veamos aquí, solamente en esto vamos a notar un cúmulo, un tesoro, unas declaraciones que hacen revelaciones para nuestra vida, para nuestra alma, para todo nuestro ser, de hecho. Empecemos por esto. Jehová es mi pastor. Esto es una declaración. El hombre, en este caso David que lo escribió, pero el hombre, tú y yo, estamos declarando, Él es mi pastor. Hay una relación. Es directamente Él y yo. No hay intermediarios. Aquí no hay nadie más que intervenga por nosotros. Habrá muchos enseñadores, habrá muchos que nos guíen hacia Él, pero solo es eso. No hay alguien que se interponga entre Él y yo. Jehová es mi pastor. Jesús es mi pastor. Jesucristo es mi pastor. Como repito, hay muchos que nos van a enseñar, hay muchos que nos van a guiar, hay muchos que nos van a apacentar, pero Él es el que dio la vida por ti y por mí, el que derramó su sangre y sufrió todas las declaraciones que vimos en el principio cuando lo inicié, que ya lo habíamos visto en algunos mensajes anteriores. Él es mi pastor. Bien. Ahora veamos todo lo que recibe, todo lo que se recibe porque Él es mi pastor. Hay una seguridad en esto. David, repito, sabía muy bien lo que significa ser pastor, sabía muy bien lo que debía darle a sus ovejas. Dice, nada me faltará. Notemos que esto es hablando en futuro. Está hablando, si Él es mi pastor, nada me va a faltar, nada me va a faltar. Es una declaración de fe, es una declaración de convicción, de certeza. En lugares de delicados pastos, dice aquí, me hará descansar. Reposo, reposo. ¿Cuánto anhela el alma nuestra tener descanso continuamente de tantas presiones y circunstancias adversas que vivimos? Él me pastoreará, confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia. Entonces, nada me faltará, me hará descansar, me pastoreará, me confortará y me guiará. Todas estas cosas las hace el Señor por ti y por mí, por sus ovejas, por aquellos que lo seguimos. ¿Qué más? Entonces, toda necesidad es suplida por el pastor. Ahora, la provisión divina incluye alimento, agua, descanso,
protección, restauración, compañía, aliento, dirección, consuelo, gozo, paz y gloria, y muchas más. No puedo enumerar ni enlistar todas las demás que no están aquí. Hay revelación, hay servicio hacia Él, hay dones, talentos, habilidades que Él está dándote como su pastor. Entonces, esa es la provisión que el Señor garantiza, asegura a través de este salmo. Recordemos que aun cuando fue escrito por David, no fue inspirado, fue inspirado, pero desde el corazón del Espíritu Santo, desde el corazón de Dios. El Espíritu Santo inspiró a que Él hiciera este canto. Recordemos que David era un salmista, un alabador, un alabante, se puede decir, un salmista. Y él componía estos cantos y los tocaba, los cantaba. Ya vimos la semana pasada lo que nos decía Carlos, que más bien nos recordaba que la alabanza a Dios cambia las cosas. La adoración a Dios nos hace con una relación de intimidad, de reconocimiento de quién es Él. La alabanza por sus hechos, por sus actos, reconociendo su grandeza, su poder, su gracia, su gloria, todo lo que nos da. Perdón. Bueno, aquí hubo un problemita. Voy hacia arriba. Hay necesidades más profundas que las del cuerpo que solo Dios puede satisfacer. Estábamos refiriéndonos a las ovejitas como animalitos, pero hay necesidades más profundas. Lo siguiente que quiero decir es la cultura materialista y de consumo siempre fracasará en traer la felicidad y paz al hombre, porque no tiene en cuenta el alma y el espíritu y no puede. Va a prometer felicidad, va a prometer estabilidad, va a prometer que vas a tener logros y vas a sentirte realizado, pero la verdad es otra. Eso es una mentira fabricada por el mundo y el diablo. Se confabula esto para hacer creer a toda la gente que es capaz de conseguir la eterna felicidad. Y es falso. La única garantía es a través de una vida, de una relación con el Señor Jesucristo y una vida con el buen pastor, guiado por el buen pastor. Ahora, presento esto. Nos ofrecen una imagen real de la condición. Bueno, quiero platicar acerca de esto. Un hombre, en alguna ocasión, invitó a un pastor a cenar a su casa. Y después de que terminaron, salieron a ver los animalitos que él tenía, las ovejas que él tenía. Entonces, le dijo, usted siempre que predica, habla de las ovejas como animalitos muy tiernos, muy dulces, muy con ganas de estar con ellos y darles amor y recibir de su amor. Pero dice, pero yo que conozco a los animalitos, y por supuesto que él era el dueño de esos animalitos, dice, pero yo que los conozco, le puedo decir que las ovejas son animales sucios, son animales malolientes, son animales que tercos y malolientes. Entonces, esa es la verdad, dice. Y le dijo el pastor, sí, sí, lo sé perfectamente, pero nos ofrecen una imagen real de la condición espiritual de la raza humana. Expone nuestra forma de ser, malolientes, porque todas nuestras obras hechas, si no es por la voluntad de Dios, por nuestra carne, son como trapos de inmundicia, dice la Escritura. Somos malolientes, somos sucios, nuestra alma es sucia, todas nuestras buenas obras hechas, si no son guiadas, inspiradas por el Espíritu Santo, son para justificarnos y son para conseguir crédito o conseguir fama, pero nos describen muy bien como ovejas. Y claro que Dios lo sabía, claro que Él sabía. Pero las necesidades más profundas, que no puede satisfacer la cultura, el mundo actual. Dice Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Puede ser que este versículo habla de las necesidades económicas, era lo que se estaba refiriendo Pablo, cuando los filipenses le enviaron una
ofrenda para seguir extendiendo el reino. Pero la verdad es que el Señor nos suministra como nuestro pastor todo lo que necesitamos. Recordemos, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Bien, la primera parte del versículo 2 dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Me hará descansar. Una oveja con hambre no se acuesta para descansar. Nunca se acuesta, va a seguir buscando y buscando. En Israel hay muchos terrenos, tierras áridas, tierras que están sin pasto, que no tienen lluvia, son terrenos áridos. Pero el pastor sabe muy bien dónde están los oasis, dónde están las regiones donde hay agua y pasto verde. Por eso dice en esta parte del Salmo, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Cuando las ovejas están satisfechas, es cuando las ovejas se echan a descansar o se acuestan, como dice aquí, para descansar. Antes no puede. La oveja no puede. Sigue, busque y busque y busque. Puede ser que hasta que caigan finalmente vencidas por el cansancio, por el hambre y por la sed. Ahora, Cristo es nuestra provisión espiritual. Él satisface todas las necesidades. Nada me faltará en provisión espiritual. Ya hablamos de algunas características. Él me da el alimento, Él me da la paz, el gozo, Él me hace estar en familia. A través de Él, el Padre me adoptó y soy un hijo de Dios, hijo de Dios. Y hay muchas otras provisiones espirituales. En Juan 6:35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. A mí viene, en otra versión dice, al que confía en mí. El que confía en mí nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mientras el pueblo de Israel, durante el Éxodo, cuando salieron de Egipto y rumbo a la tierra prometida, fueron provistos por Dios del maná, que es el pan del cielo, el maná. El pan del cielo es el Señor, pero pan que caía, el maná caía y de eso se alimentaban los israelitas y del agua que surgía de la roca. Entonces, el que a mí viene nunca tendrá hambre porque Él es el pan de vida y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Dios sabe que su pueblo sin pan y sin algo que comer y algo que beber iba a fallecer, iba a morir. Hoy, el pueblo de Dios está la provisión. Jesús es el pan de vida y el agua que Él nos dará corre para vida eterna, refiriéndose al Espíritu. Entonces, en Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14 Juan está describiendo acerca de quién es el verbo. El verbo se hizo carne. Quiero presentar esta versión para acabar de entender el concepto, el espíritu de esta palabra. Dice, aquel que es la palabra habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros. Vimos el poder que le pertenece como Hijo único de Dios, el unigénito de Dios, pues nos ha mostrado todo el amor y toda la verdad. Esto es muy importante, esto es sumamente importante. Como oveja del Señor, tú necesitas alimentarte y necesitas beber para satisfacer tu sed. Jesús es la palabra. Jesús es la palabra, dice aquel que es la palabra habitó entre nosotros. Ahora, no refirámonos a la palabra de Dios, Jesús mismo. Aquel que es una oveja del Señor y no quiere morir en el camino, necesita alimentarse de la palabra y necesita el fluir del Espíritu Santo. Entonces, todo aquel que se desvía, que se empieza a debilitar, acaba desviándose, acaba yéndose a buscar otro tipo de alimentos. Entonces, cuando alguien deja de leer, obedecer, meditar en su palabra, cuando alguien deja de hacerlo,
está buscando en otro lugar otro tipo de alimento y no se está alimentando de la palabra. Deja de congregarse. Esto sucede poco a poco. Es muy sutil el cambio. Deja de leer la palabra porque no tuvo tiempo, porque tiene muchas actividades, porque está muy presionado, porque hay tantas cosas que hacer. No puedo congregarme, no puedo ni siquiera reunirme aquí por este medio. Ya no tengo que viajar a un lugar, no tengo que viajar al centro de reunión donde estamos y arreglarme y todo. Estoy viéndolo estamos las reuniones ahora por Zoom. Es una gran facilidad. Todo aquel que deja de reunirse, de congregarse y que deja de alimentarse, va a dejar de orar. Por lo menos va a orar solamente palabras, peticiones para satisfacer sus necesidades físicas, pero no y del alma, pero no las necesidades espirituales y las que debe de recibir el alma realmente, en donde está el verdadero, decíamos, la paz, el gozo, el alimento espiritual. Y va a buscar en el mundo. Se va a desviar poco a poco. Va a dar muchas justificaciones, pero la verdad es que si tú eres una oveja y Jehová y Jesucristo es tu pastor, necesitas alimentar el alimento que Él provee, que es su palabra. Su palabra es vida. Su palabra es el pan de vida. Jesús es el pan de vida. Entonces, es muy importante. Yo he visto personas que se han enfriado y que están padeciendo. Se van buscando por otro lado ese alimento, esa paz que necesitan porque ya no tienen tiempo de comer lo que viene del cielo ni de beber de la roca que es Jesucristo. Van a buscar en otro lado. Como ovejas, como decía ese pastor de animalitos, las ovejas son torpes. Si está cerca de una cañada, de un precipicio, va a caer o va a caer en algún lugar en donde difícilmente puede ser rescatada. Qué importante es. Yo sé que es tan importante, es vital, así, vital, alimentarse, comer de la palabra y beber de la roca que es Jesús. En la parte segunda de este verso, de este segundo versículo, dice, junto a aguas de reposo me pastorearás. Hay algo muy interesante que encontré. A las ovejas les asustan las aguas turbulentas, por eso en aguas de reposo. No pueden nadar, no se pueden sostener, son torpes, como decía, y no les gusta el agua estancada ni donde beben los cerdos. Estoy hablando de los animalitos, las ovejas animalitos. Ahora, sin embargo, Dios conoce nuestras circunstancias. Ahora estoy hablando de las ovejas, nosotros, los hijos de Dios. Dios conoce nuestras circunstancias y las dificultades por las que atravesamos en la vida. Las conoce muy bien. Y a su tiempo nos conducirá en su sabiduría y bondad hasta su gracia reparadora. Algunas de esas circunstancias y dificultades son pruebas para perfeccionarnos, para quitar las obras de la carne de nosotros, para hacernos crecer en fe. Otras son porque son disciplina del Señor, por cuanto nos desviamos, por cuanto realizamos un pecado y no nos hemos arrepentido y no hemos acudido a Él por perdón. Sin embargo, Dios conoce esas necesidades, esas circunstancias. Y presento aquí esta imagen. Están entre estos dos hombres, el pastor y su ayudante, están rescatando una oveja que cayó en aguas turbulentas. Les decía, no son tan hábiles como para, si se resbalan, caen al agua y ya, ahí está, pueden morir si no hay alguien que los rescate. Ahí es en donde interviene el Señor. Y lo hacen de muchas maneras. Cuando es demasiado lo que se ha desviado, está todavía la conciencia, el Espíritu Santo redarguyendo a la persona para que venga y busque al Señor, y venga al Señor y le pida perdón y le pida ayuda. Quiero recordar algo que Jesús le habló a sus discípulos. En Mateo 4:37, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Cuántas veces nos ha pasado esto? No hay respuesta de Dios. He orado, he ayunado, he buscado a Dios y no hay respuesta. ¿Por qué?
¿Por qué el Señor no hace nada? ¿Por qué? Lo vimos con Jeremías, Habacuc, Job, todos los grandes hombres y mujeres de la Biblia en algún momento llegaron a este quebrantamiento, este quiebre. Veamos cuál era el propósito del Señor. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. En un momento, con una palabra de él, 2 palabras, calla, enmudece. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? El problema era que no tenían fe. Yo sé que todos saben, o la mayoría sabe lo que es la fe. En Hebreos 11:1 dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Quiero ponerlo de esta manera. Es tener la certeza de que la presencia del Señor es efectiva en nuestros corazones ante cualquier circunstancia, aunque parezca que va dormido, aunque parezca que no hay respuesta. Está la certeza de que ahí va el Señor, y si el Señor está conmigo, si el Señor es por mí, ¿quién contra mí? Como dice Romanos, es poseer la convicción de que podremos entregarle a Él todas nuestras cargas, problemas, adversidades, pruebas, y salir victoriosos de esos obstáculos que se nos presentan, conforme a su voluntad, el tiempo que Él decida, de la forma que Él decida, porque Él es Dios y nosotros somos hijos siervos. Bien. Ahora, quiero hablar de algo rápidamente, de algo con respecto a esas tormentas que vivimos muchas veces. Voy a hacerlo sin detenerme mucho como pensaba, para no tomar más tiempo. Tipos de afán y ansiedad. Reconozcámonos en algunos de estos o en algún tiempo que los hemos vivido. Hay un estrés, el estrés es la palabra moderna de afán, ansiedad, temor, etc. Estrés agudo es común, es temporal y útil para la vida diaria, por supuesto con límites. Sin embargo, con fe en sus promesas puede salir victorioso. Es algo que te va a mover también. Es algo que te va a prender el motor. Pero dependiendo de sus promesas, con fe en sus promesas puede salir victorioso. Donde empiezan los verdaderos problemas es con los siguientes 2 tipos que voy a mencionar. El estrés crónico. Estrés agudo de forma repetitiva, es el mismo que el anterior, pero se está repitiendo y que acaba atrapada la persona en una espiral de asumir exceso de responsabilidades que le sumergen en una vida desordenada, regida por una presión autoimpuesta y bajo una crisis continua. Él mismo se está metiendo en el pozo. Ese mismo está en el pozo cenagoso, en el pozo del lodo, y se va hundiendo por decisión propia. Pueden mostrarse con un carácter agresivo, irritables, muy nerviosos y con un continuo estado de ansiedad. Además, a menudo culpa a otras personas de todos sus problemas. Está dentro de un estrés crónico y va a ir cayendo cada vez más. Otra forma de este tipo de estrés es el pesimismo. También se manifiesta con pesimismo constante que se transforma, va creciendo, va transformándose en negatividad que se aplica a todo en su vida, esperando siempre que suceda lo peor. No, pues esto no, ya no sirve. No, para que esto va a acabar mal. Ya estoy perdido, etc. Los síntomas se van agravando por la presencia frecuente de migrañas y dolores, tensiones en el cuerpo, enfermedades en diferentes órganos causados por el cortisol y la adrenalina que se están segregando de las glándulas para correr, puestas por Dios para correr o defenderse, pero ahora es crónico, es continuo, y eso es lo que está. ¿Qué necesita esta persona para salir? ¿Qué necesita esta oveja para ser rescatada? Necesitan crecer en la fe, leyendo la palabra y obedeciéndola, congregarse y siendo ministrados para encontrar el camino. El Señor va a venir y va a rescatar a su oveja. El Señor deja 99 bien cuidadas, bien guardadas, bien juntas para ir a rescatar lo que se había perdido, pero hay que tener la disposición. El pastor reconocía a la oveja porque estaban balando, estaban de alguna forma, si se pudiera decir, gritando, necesitando, hablan a su pastor
le hablan al pastor para que venga a rescatarlas cuando están en esa condición. Entonces, ¿qué significa para nosotros? Venir al Señor y pedirle ayuda. Señor, mira la condición en la que estoy, mira lo que he caído, Señor, te necesito, Señor, te necesito. Con una disposición así, ahí está el Señor, porque Él es tu pastor y nada te faltará. Ahora, Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, para que no sigas cayendo, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, en su palabra, en sus promesas, en su voluntad, en sus mandamientos, en todos sus preceptos. Ahí va a guardar tu corazón, tu mente, tu anhelo por agradarlo, por seguirlo. Y el último estrés, el estrés traumático. Es un estrés agotador que produce un desgaste físico y emocional continuo a la persona que lo sufre. Está padeciendo. Para ella es es vivir siempre en eterno sufrimiento, si se puede decir, o así lo describiría alguien que está bajo ese estrés. Las situaciones, ¿qué lo provocan? Las situaciones de pobreza, familias disfuncionales, tener un empleo que desprecia, que va porque necesita, pero no lo aguanta. También por una tragedia impactante en su vida que causa heridas, revive recuerdos y es sensible. Son personas que tienen heridas emocionales, que pasaron por un trauma y por eso se llama traumático. Entonces, marcan el desarrollo de la personalidad de él y de las referencias para el comportamiento. Tarde o temprano va a ser cada vez una persona con amargura, una persona tóxica. ¿Por qué? Porque no puede salir de ese tipo de estrés. Nunca se ve la salida y deja buscar soluciones. Hay un riesgo en esto. En ocasiones este tipo de estrés induce la idea de suicidio y puede estar en el origen de un infarto. Nosotros somos hijos de Dios y nosotros tenemos que hacer lo mismo que el Señor nos delegó y nos dio autoridad. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. El que creyere y fuere, el que creyere y fuere será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y las señales que siguen, hay señales, hay milagros que van a suceder, hay autoridad delegada. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Nosotros tenemos autoridad, tenemos al Espíritu Santo que nos da las palabras para consolar a esa persona, esa alma que está traumatizada, para sanar. Entonces, ¿qué necesita el buen pastor para ser salvo y adoptado como hijo de Dios? Buscarlo de todo corazón. Esa persona lo tiene que buscar. Tal vez no está convertida, o si está convertida, solamente que traía tanta carga emocional en su vida que se desvió y deja de leer y no tiene motivación para leer. Cuando tú lleves y le compartas a alguien que veas que tiene una pena, necesitas estar al pendiente de ella, no la dejes, no la abandones. Parte de la misión es cuidarla, así como se cuida un bebé recién nacido que te encontraste o que nació porque tú estabas ahí, porque Dios quiso ponerlo contigo. Tienes que cuidarlo hasta que crezca. Necesita volverse al Señor en arrepentimiento y requiere recibir sanidad interior, oración y obediencia a la palabra. Tiene que acudir a ser ministrada. Tiene que acudir a ser ministrada y luego crecer. Acudir al Señor con humildad y pedir su ayuda con un corazón quebrantado. Sí hay solución para tu problema. Sí hay solución para tu vida. No necesitas recurrir a falsas salidas. El Señor es poderoso para transformar tu vida de una vida trágica, de una vida de perdición. Y hay muchos ejemplos en la Biblia. El Gadareno es uno y mujeres y hombres que estaban en una situación perdida fueron rescatados. Isaías 57:15 dice, porque si así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu,
para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Si tú estás quebrantado por todo el tipo de vida que tienes, hay una buena noticia. Con humildad, reconociendo tu pecado y tu impotencia, ve con el Señor, ve con el buen pastor y te va a dar vida. Termino con esto. Atendimos aquí al versículo 1. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. Isaías 43:2, en esta versión dice, cuando pases por las aguas profundas, tú, hijo de Dios, tú, oveja de Jesús, del pastor de Jesús, cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Todos los problemas, las adversidades, las pruebas, las circunstancias de pérdidas. Cuando pases por los ríos de dificultad, no te anegarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, de las situaciones, aún del mismo enemigo que te está llevando con problema más problema y después de ese problema sigue otro y otro, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. ¿Por qué? Porque Él es tu guardador, Él es tu pastor y nada te faltará y te hará descansar en aguas de reposo. Amén. Vamos a terminar con una declaración. Gracias, Señor, por pagar con el precio de tu vida por mi vida. Te pertenezco, Señor, y te obedeceré porque tú eres mi pastor y yo soy tu oveja. Por favor, yo sé que no los estoy oyendo, pero les pido, recuerden que por tus palabras serás justificado, por tus palabras serás condenado. Toda palabra que sale de nuestra boca vamos a ser juzgados por esas palabras. Repitamos esto, por favor. Gracias, Señor, por pagar con el precio de tu vida por mi vida. Te pertenezco, Señor, y te obedeceré porque tú eres mi pastor y yo soy tu oveja. Bien. Vamos entonces.